Mucho gusto, mi nombre es Alison Ponce, estudio en la carrera de Psicología, segundo semestre en la Universidad Técnica de Manabí. Hoy les voy a hablar sobre el tálamo. El tálamo se sitúa en el centro de muchos circuitos neuronales aferentes y eferentes de otras partes del sistema nervioso. Este está situado en la parte más rostral del tallo cerebral y funciona como una estación de conexión e integración de gran importancia para la transmisión de información de todas las áreas de la corteza, los ganglios basales, el hipotálamo y el tallo cerebral. Aquí está el cerebro como tal. Podemos ver que esto de aquí es el tallo cerebral y aquí encontramos el tálamo. Ok. Aspectos generales del tálamo. El tálamo es una gran masa ovoide gris, formada por una parte del diencéfalo. Existen dos tálamos, cada uno está situado a cada lado del tercer ventrículo. Explico. El tercer ventrículo sería esto de aquí y los tálamos estarían ubicados de esta manera. Aquí estaría el núcleo del tálamo y posteriormente las otras partes. El extremo anterior del tálamo es estrecho y redondeado y forma el límite posterior del orificio interverticular, el extremo posterior, y se expande para formar un pulvinar que sobresale del culículo superior. Redondeado y estrecho. Aquí podemos ver que esto sería el tercer ventrículo. Esta pared del tercer ventrículo suele estar conectada con el tálamo y con la materia gris que es el tálamo. Subdivisiones del tálamo. El tálamo está cubierto por una superficie superior y por una delgada capa de materia blanca denominada capa zonal, y en su superficie lateral por otra capa, la lámina medular externa, y la materia gris del tálamo está dividida por una lámina vertical y materia blanca. La lámina modular interna es una capa mitad medial y mitad lateral. Internamente del tálamo nos centramos a la lámina molecular. Esta lámina molecular interna está formada por fibras nerviosas que pasan por el núcleo talámico al otro lado, en la parte superior. La lámina molecular interna se divide simulando una forma de Y. Y las partes medial y lateral se sitúan del lado del tallo de Y. Esto lo podemos ver aquí. Por esta parte de aquí se sitúa de lado y lado en parte de Y. Ahora vamos a hablar de la porción anterior. La porción anterior del tálamo contiene los núcleos anteriores del tálamo. Reciben el tracto mamilotalámico que produce los núcleos mamilares. Ahora vamos a hablar de la porción medial. La porción medial del tálamo contiene el gran núcleo dorsominal y varios núcleos menores. El núcleo dorsominal presenta conexiones. Porción lateral. Los núcleos se subdividen en la hilera dorsal y la hilera ventral. La hilera dorsal de los núcleos. La hilera dorsal incluye el núcleo dorsolateral, el núcleo lateral posterior y el pulvinar. Los detalles de las conexiones de estos núcleos no están claros. Existen interconexiones con otros núcleos talámicos y el lóbulo parietal. La circunvolución del cíngulo y los lóbulos occipitales y temporal. La hilera ventral de los núcleos consiste en los siguientes núcleos en secuencia cráneo-caudal. 1. El núcleo ventral anterior. Este se halla conectado con la formación reticular y con la sustancia negra, el cuerpo estriado y la corteza premotora, así como muchos de los otros núcleos talámicos, dado que estos núcleos se encuentran en la vía entre el cuerpo estriado y las áreas motoras de la corteza frontal.
probablemente influyen en las actividades de la corteza motora. El núcleo ventral lateral. Este núcleo contiene conexiones similares en las del núcleo ventral anterior, pero además tiene aferencias principales procedentes del cerebelo y una menor procedente del núcleo rojo. Sus proyecciones principales se dirigen a las regiones motoras, promotoras de la corteza cerebral. De nuevo, este núcleo talámico probablemente influye en la actividad motora. Función del tálamo. No es esencial que un médico clínico tenga conocimientos detallados de todos los núcleos talámicos y sus conexiones. Aunque se ha dedicado una enorme cantidad de investigaciones a esta área, todavía no se sabe muy poco del significado funcional de muchos núcleos, donde memorizarse las siguientes propiedades básicas. El tálamo está situado por una complicada colección de células nerviosas que se sitúan en el centro del cerebro, y esta está interconectada. 2. Las inmensas mayorías de informaciones sensitivas de todos los tipos, excepto el olfato, converge el tálamo y presumiblemente se integran a través de las interconexiones entre los núcleos. El patrón de información resultante se distribuye a otras partes del sistema nervioso. Ahora vamos a hablar sobre los daños y trastornos del tálamo. Entre ellos está la pérdida sensitiva. Estas lesiones suelen ser el resultado de trombosis o hemorragias de una de las arterias integradas en el tálamo. La lesión del núcleo vertebral posteromedial y el núcleo ventral posterolateral origina la pérdida de todas las formas sensitivas, incluyendo el tacto fino, la localización y discriminación táctil, y la propiciación muscular y articular del lado opuesto del cuerpo. El tálamo tiene localizaciones centrales, entre otras importancias estructurales nerviosas. Usualmente, una lesión talámica da lugar a una disfunción de las estructuras vecinas, originando síntomas y signos que eclipsan a las producidas por una enfermedad talámica. Por ejemplo, una lesión vascular del tálamo también puede implicar al mesencéfalo, con coma resultante o una extensión lateral de la enfermedad talámica. Puede implicar la cápsula interna y producir extensos déficits motores y sensitivos. El dolor talámico puede presentarse cuando un paciente que está recuperándose de un infarto talámico. El dolor espontáneo suele ser excesivo y se representa en el lado opuesto del cuerpo. La sensación dolorosa puede estar desencadenando por un leve toque o por un frío, pudiendo ser rebelde a potentes fármacos analgésicos. Tallo cerebral. El tallo cerebral está constituido por una médula oblongada, el puente protuberancia y el mesencéfalo. Ocupa una fosa posterior del cráneo. Tiene una forma similar a un tallo. Okay. Y conecta la médula espinal estrecha con el prosencéfalo o el cerebro anterior ensanchado. El tallo cerebral tiene tres funciones generales. A. Actúa como conducto para las vías ascendentes y descendentes que conectan la médula espinal con las diferentes partes del centro superior en el prosencéfalo. La segunda. Contiene centros reflejados importantes asociados con el control de la respiración, el sistema cardiovascular y con el control de la conciencia. Y 3. Contiene los importantes núcleos del tercer y sexto par craneal. Al igual que la médula espinal, la médula oblongada consiste en una sustancia blanca y gris. Pero un estudio de los cortes transversales de esta región demuestra que ambas sustancias han experimentado una reordenación extensa. El cambio de reordenación puede explicarse desde el punto de vista embrionario, por las expansiones del tubo neural para formar la vesícula romboencefálica,
o cerebral posterior, que se convierte en el cuarto ventrículo. La gran extensión lateral del cuarto ventrículo origina una alteración en la posición de los derivados de las placas alar y basal del embrión. Para facilitar la comprensión de este concepto, hay que recordar que en la médula espinal los derivados de las placas alar y basal ocupan una posición posterior y anterior, respectivamente al surco limitante, mientras que al caso de la médula oblongada están situados en la posición lateral y medial del surco limitante. Estructura interna de la médula oblongada, que puede ser considerada en cuatro niveles. Primer nivel, decusación de las pirámides. Segundo nivel, decusación de los lemniscos. Tercer nivel, el nivel de las olivas. Y el cuarto nivel inmediato inferior del puente. Ahora vamos a hablar sobre la famosa sustancia grisendal. La sustancia grisendal se ha hallado situada debajo del piso del cuarto ventrículo. A este nivel, desde la región medial hasta la lateral, pueden reconocerse las siguientes estructuras importantes: el núcleo hipogloso, el núcleo dorsal del vago, el núcleo del fascículo solitario y el núcleo vestibular medial e inferior. Se cree que los núcleos arcuatos son los núcleos del puente desplazado hacia abajo, y estos están situados en la superficie interior de las pirámides. Reciben fibras nerviosas desde la corteza y envían fibras eferentes al cerebelo y a través de fibras arcuatas externas interiores. Las pirámides contienen las fibras de la médula oblongada, separadas de las fisuras media anterior, las fibras corticoespinales, separadas por una fisura medial anterior. Aspectos microscópicos del mesencéfalo. El mesencéfalo mide alrededor de 2 centímetros de longitud y conecta el puente y el cerebelo con el prosencéfalo. Su eje largo se inclina en sentido anterior conforme asciende a través de su abertura en la tienda del cerebelo. El mesencéfalo está atravesado por una cana L estrecho y el acuendo cerebral lleno de líquido cefalorraquídeo. Elevación superficial correspondiente. Forma parte de los reflejos visuales. Está conectada con un cuerpo geniculado lateral por el pedúnculo cerebeloso superior. Recibe fibras aferentes desde el núcleo óptico, la corteza visual y el fascículo espinotectal. Las fibras aferentes forman los fascículos tectoespinal y tectomolecular. El estrizotoma del puente, que aparece en la niñez, es el tumor más frecuente del tallo cerebral. Síntomas y signos que comprenden: parálisis de los nervios craneales isolaterales y hemiparesia contralateral, debilidad de músculos faciales del mismo lado, núcleo nervioso facial, debilidad del músculo recto lateral de uno o de ambos núcleos. Células nerviosas de la corteza cerebral. La mayoría de pirámides reciben su nombre por la forma de los cuerpos celulares, la mayoría de los cuales miden entre 10 y 50 UM. No obstante, también hay células pirámides gigantes que se conocen como células de Betz, cuyos cuerpos celulares pueden llegar a medir entre hasta 220 UM y se encuentran en la circunvolución precentral motora del lóbulo frontal y los vértices de las células pirámides, que están orientados hacia la superficie pial de la corteza. Desde allí, en las células surge una dendrina octal gruesa que se extiende hacia arriba a través de la pía, desprendiendo ramas cotalaterales. Desde los ángulos en la base hay varias dendrinas basales que tienen un trayecto lateral llegando hasta el neurófilo circundante.